Hay deseos que llegan envueltos en brillo y terminan oliendo a humo. Eso lo descubre Doug Martin, el joven protagonista de Careful What You Wish For, cuando se muda a pasar un verano tranquilo en un pueblo costero y termina cruzando la línea hacia un mundo de pasión, engaños y consecuencias que jamás había imaginado. Lo que empieza como una aventura excitante con Lena Harper, la hermosa y enigmática esposa de un banquero millonario, se transforma en una pesadilla donde el deseo deja de ser un juego para convertirse en un arma que lo atrapa. Y ahí es donde aparece el eco perfecto con el libro de Russ Harris, La trampa de la felicidad, un texto que no habla de crímenes ni de pasiones prohibidas, pero sí de un enemigo igual de peligroso, la falsa promesa de que perseguir la felicidad a toda costa nos hará libres. Un tema realmente interesante y del que estaremos hablando muy detalladamente en este video. Suscríbete al canal para no perderte nada de nuestro contenido y comparte con esa persona a la que también le podría gustar esta película. Comencemos. El puente entre ambos es simple y brutal. Tanto Doug como cualquiera de nosotros caemos en trampas que parecen placenteras y terminan siendo jaulas. En la película, la trampa es un romance clandestino que desemboca en conspiración y muerte. En el libro, la trampa es el mito cultural de que siempre debemos sentirnos bien, que la felicidad está en perseguir deseos sin descanso y que si no lo logramos, somos fracasados. Cambia el escenario. Pero la esencia es la misma. Perseguir lo que brilla puede costar más de lo que imaginamos. Doug es joven, inteligente y disciplinado, pero también ingenuo. Cuando conoce a Lena, su mundo se tambalea porque ella encarna justo aquello que parece inalcanzable. Belleza, misterio y la promesa de una experiencia diferente a la rutina. Es la representación cinematográfica de lo que Harris advierte en su libro. Los humanos estamos programados para desear más de lo que tenemos, convencidos de que alcanzar ese extra nos dará felicidad. Harris lo llama la trampa del control emocional. Creemos que eliminando el malestar y acumulando placer, alcanzaremos la plenitud. Doug hace exactamente eso. Quiere escapar del aburrimiento, llenar un vacío con una aventura y convencerse de que esa atracción es el camino hacia la felicidad. Pero pronto descubre que lo deseado trae consigo miedo, riesgo y pérdida. La película convierte esta dinámica en thriller. Cada encuentro con Lena es un paso más dentro de una red que no controla. Ella es la chispa que enciende la adrenalina, pero también el imán que lo arrastra al abismo. En el libro, Harris explica que esta dinámica es universal. Cuando creemos que el bienestar está en lo siguiente, terminamos atrapados en una carrera interminable. Russ Harris explica que la sociedad nos vende la idea de que ser feliz significa estar siempre en calma, sin dolor ni preocupaciones. Es lo que él llama el mito de la felicidad, un espejismo que nos persigue y nos condena. Doug, aunque no lo sepa, encarna ese mito en pantalla. Cree que el verano perfecto incluye una historia de pasión, lujo y escape de lo ordinario. Y como la mayoría de nosotros, no cuestiona la premisa de fondo. ¿Realmente lo necesito para estar bien? El libro desmonta esa ilusión con ejemplos claros. La mente humana, dice Harris, está diseñada para detectar amenazas, imaginar escenarios catastróficos y recordarnos constantemente que algo falta. No es un error, es evolución. Pero cuando no entendemos eso, creemos que nuestra vida está arruinada porque sentimos ansiedad, tristeza o miedo. Doug lo vive de manera visceral. Cada vez que intenta escapar de la culpa o del peligro, más atrapado queda. El espectador ve cómo el deseo inicial se convierte en sufrimiento real. Policías, sospechas, un cadáver que aparece y un sistema que empieza a cerrarse sobre él. Harris diría que lo mismo nos ocurre en la vida cotidiana. Cuanto más tratamos de eliminar el malestar, más lo alimentamos. Lo fascinante de comparar la película con el libro es cómo ambos ponen en escena la misma paradoja desde ángulos distintos. Doug cree que lo que necesita es más deseo, más intensidad, más riesgo. Harris muestra que ese mismo patrón mental es la raíz del sufrimiento humano moderno. En Careful What You Wish For, o Cuidado con lo que deseas, en español, el precio del deseo es tangible. Doug pasa de ser un chico común a convertirse en sospechoso de asesinato, manipulado por la mujer que creía amar y perseguido por la justicia. En La trampa de la felicidad, el precio es psicológico. Ansiedad crónica, insatisfacción constante y el sentimiento de estar siempre detrás de una meta que nunca sacia. Ambos coinciden en una verdad incómoda. El deseo no nos libera, nos ata. No porque desear esté mal, sino porque convertir el deseo en obsesión es la receta perfecta para la frustración. Harris utiliza metáforas para explicar conceptos psicológicos complejos. Una de las más potentes es la del pantano de la desesperación, ese lugar mental donde caemos cuando luchamos desesperadamente contra nuestras emociones negativas.
Cuanto más intentamos salir, más nos hundimos. Doug vive ese pantano en carne propia. Cada acción que realiza para arreglar la situación, mentir, encubrir, seguir a Lena, solo lo hunde más en un escenario sin salida. La película lo dramatiza con escenas de tensión y giros inesperados, pero en el fondo refleja lo que Harris explica. La lucha contra el malestar no nos salva, nos atrapa. La unión de estas dos obras nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. No hace falta ser un joven seducido por una mujer misteriosa para caer en trampas similares. Todos hemos perseguido algo que creíamos indispensable, una relación, un trabajo, un objeto, una meta, y al alcanzarlo, muchas veces descubrimos que la satisfacción dura poco y que el vacío regresa. Esa es la esencia de la trampa de la felicidad. No se trata de negar el deseo ni de demonizarlo, sino de entender que perseguirlo como única fuente de sentido es condenarse a una vida de insatisfacción. Doug lo descubre tarde, cuando ya está atrapado en un juego que no controla. La primera lección al cruzar Careful What You Wish For con la trampa de la felicidad es clara. Lo que parece un camino hacia la libertad puede convertirse en una celda. El joven que buscaba aventura termina prisionero de un deseo que no sabe manejar. Y el lector del libro descubre que esa misma dinámica ocurre en lo cotidiano. Perseguimos la felicidad como si fuera un objeto, y al hacerlo, nos volvemos esclavos de la insatisfacción. La película pone el drama en imágenes. Cuerpos, secretos, crímenes. El libro lo pone en palabras, pensamientos, emociones, creencias culturales, pero el mensaje que comparten es el mismo. Cuidado con lo que deseas, porque puede atraparte en un laberinto del que no se sale ileso. ¿Cómo ocurre todo? Pues Doug Martin llega a pasar un verano tranquilo en un pequeño pueblo costero, pero lo que parecía ser una rutina monótona se convierte en el inicio de su peor pesadilla. Apenas instala su bicicleta contra la cerca de la casa de verano de sus padres, aparece en su camino una figura que lo trastoca, Lena Harper, la esposa joven, atractiva y misteriosa de Elliot Harper, un banquero rico con una presencia dominante en el pueblo. Desde el primer encuentro, la atracción es inevitable. Ella es todo lo que un joven como Doug nunca había tenido cerca: sofisticación, riesgo, la promesa de un mundo distinto al suyo, y en ese instante comienza a escribirse la trampa. Lo fascinante de la película es que no se apoya en fantasías inverosímiles, juega con deseos reales. Doug es un joven común, inteligente, responsable, pero sin grandes aventuras. Lena representa lo prohibido, lo que le da un sentido inmediato a ese verano que de otro modo sería aburrido. Lo que empieza como pequeños roces y conversaciones inocentes se transforma en un romance clandestino. Cada encuentro en secreto, cada caricia robada detrás de la espalda de Elliot va tejiendo una red de la que Doug no se da cuenta hasta que ya no puede escapar. El espectador siente esa tensión creciente, la adrenalina del deseo y, al mismo tiempo, la certeza de que todo acabará mal. Elliot Harper no es un personaje secundario, es un hombre poderoso, controlador, acostumbrado a tenerlo todo bajo su mando. Sus ausencias frecuentes en viajes de negocios abren el espacio para que Lena y Doug se acerquen, pero su sombra está siempre presente. La casa de los Harper, con sus lujos y sus secretos, se convierte en el escenario perfecto para un juego que empieza con pasión y termina en violencia. Y en medio de esa dinámica, Doug queda atrapado entre dos fuerzas: la fascinación por Lena y el miedo a Elliot. La tensión llega a un punto crítico cuando ocurre la muerte de Elliot. De pronto, la trama se oscurece. Ya no se trata de un romance prohibido, sino de un crimen. Lena asegura que fue un accidente, que Elliot la maltrataba, que había que defenderse. Doug, movido por la lealtad y el deseo, acepta ayudarla. Aquí es donde el espectador comienza a ver la verdadera trampa. El chico que solo quería un verano distinto se encuentra ahora enterrando un secreto mortal. En cada decisión que toma, intenta protegerla, intenta mantener la ilusión de que lo hizo por amor, pero cada acción lo hunde más en un juego manipulado desde el principio. Lo interesante es cómo la película muestra la transformación de Doug. Al inicio, es ingenuo, confiado, un joven que actúa con el corazón, pero a medida que se enreda en el plan de Lena, empieza a experimentar paranoia, miedo y desesperación. Descubre que no todo lo que ella dice es verdad, que las circunstancias no son tan claras como él pensaba, y que quizá todo había estado planeado desde antes. Lena no es solo una víctima que busca protección, es también una mujer con una agenda oculta, capaz de usar su atractivo y su vulnerabilidad como armas para manipular. La narrativa juega con esa ambigüedad. ¿Es Lena una víctima real que encontró en Doug a su salvador? ¿O es una calculadora que lo arrastra como peón en su propio tablero? Esa pregunta atraviesa toda la historia y mantiene al espectador atrapado, igual que Doug lo está en su propia pesadilla.
Y aquí es donde la conexión con la idea de Russ Harris se vuelve más clara. Perseguir un deseo sin cuestionarlo puede llevarnos directo a la destrucción. Doug no se detuvo a pensar, no analizó, solo se dejó arrastrar por la promesa de algo que parecía irresistible. La espiral de consecuencias no tarda en cerrarse. La policía comienza a investigar, los vecinos sospechan, y Doug, que al inicio solo quería vivir una aventura, se ve envuelto en interrogatorios y en la mirada constante de quienes saben que algo no encaja. La pasión con Lena ya no es excitante, ahora es una carga, un peso, una cadena que lo ata. Cada beso robado se convierte en recordatorio de que su vida anterior, limpia y sencilla, se ha terminado, y lo que queda es miedo. La película mantiene la tensión porque el espectador siempre está un paso adelante de Doug. Vemos su ingenuidad, vemos cómo confía demasiado, vemos cómo sigue apostando por una historia que tiene grietas desde el inicio. Queremos gritarle que pare, que se dé cuenta, que huya, pero no lo hace, y ese es el punto. Cuando estamos atrapados en el deseo, no vemos la salida. Creemos que todavía podemos arreglarlo, que el siguiente movimiento nos dará control. Pero cada paso es más profundo en el pantano. La historia llega a su clímax cuando Doug comprende que todo lo que creyó manejar estaba diseñado para atraparlo. El amor que pensaba verdadero se revela como manipulación. La pasión que lo impulsaba se convierte en miedo constante, y la libertad que buscaba en ese verano se transforma en la peor prisión, la de su propia mente, su propio error. En ese sentido, la película no solo es un thriller erótico con tintes de suspenso, sino también una metáfora sobre lo que ocurre cuando confundimos deseo con felicidad. Doug no es un criminal nato, no es un hombre que buscaba problemas, es, justamente, un joven común atrapado en una red de emociones mal gestionadas, en la ilusión de que lo prohibido puede dar sentido. Esa es la genialidad de la historia. Cualquiera puede verse reflejado, porque todos hemos perseguido alguna vez algo que parecía irresistible, sin pensar en las consecuencias. Y aunque en nuestra vida real no termine con policías y crímenes, sí puede terminar con ansiedad, frustración o vacío. La película juega con la tensión del thriller, pero en el fondo es una historia sobre elecciones. Cada paso que Doug da está marcado por una decisión: callar o hablar, quedarse o huir, confiar o desconfiar. Y en cada una de esas elecciones vemos lo mismo que Harris explica en su libro. Cuando actuamos solo para escapar del malestar o para perseguir una idea fija de placer, terminamos atrapados. El guión lo refleja con precisión. Doug intenta controlar la situación, ocultar la verdad, mantener viva la ilusión, pero cuanto más lo intenta, más lo pierde todo. El espectador entiende que no se trata solo de un romance peligroso. Es una advertencia: cuidado con lo que deseas, porque puede convertirse en tu cárcel. Y lo que comienza como un juego excitante termina siendo una lección brutal sobre la fragilidad humana frente al deseo. Un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando deseas algo sin pensar en las consecuencias. ¿Te ha pasado esto? Comparte tu historia en los comentarios, que todos te estaremos leyendo. La mente humana tiene una manera particular de engañarnos. Nos convence de que si logramos lo que deseamos, si alcanzamos ese objetivo que brilla en el horizonte, encontraremos por fin la felicidad completa y permanente. Russ Harris, en La trampa de la felicidad, desmonta esta ilusión con claridad casi quirúrgica. La felicidad no es una meta, ni una emoción que se pueda atrapar como un objeto. Es una consecuencia de vivir conforme a nuestros valores y aceptar lo que sentimos sin tratar de controlar cada pensamiento o emoción que surge. Doug Martin, en Careful What You Wish For, es la prueba viviente de lo contrario. Su verano de deseo no le trae libertad, sino cadenas, paranoia y culpa. El libro se sostiene sobre la base de la terapia de aceptación y compromiso, conocida como ACT, que Harris adapta para un público general con ejemplos claros y accesibles. El autor nos recuerda que la vida incluye dolor, incertidumbre y emociones desagradables, y que intentar evitarlas a toda costa es precisamente lo que genera sufrimiento. En la narrativa de Doug vemos esto materializado. Mientras más intenta mantener la ilusión del romance perfecto y controlar la situación con Lena y Elliot, más atrapado queda en un laberinto sin salida. Harris lo denomina la lucha inútil contra el malestar, un esfuerzo constante que, lejos de traer alivio, intensifica la ansiedad y el estrés. Uno de los conceptos más potentes del libro es el de defusión, que consiste en observar los pensamientos sin identificarse completamente con ellos. La idea es que los pensamientos son eventos mentales, no hechos absolutos. Doug nunca tuvo esa herramienta. Cada vez que Lena le decía algo,
Cada vez que se enfrentaba a una nueva amenaza, su mente se enredaba en interpretaciones, miedos y escenarios hipotéticos que lo paralizaban. Si hubiera practicado la defusión, habría podido separar sus emociones del hecho real. Saber que su miedo, su atracción y su culpa eran procesos internos que no necesariamente dictaban la realidad objetiva. Otro principio clave del libro es la aceptación. No se trata de resignación pasiva ni de conformismo, sino de reconocer las emociones y sensaciones sin luchar contra ellas ni intentar suprimirlas. Doug representa la antítesis de este principio. Cada situación con Lena y Elliot lo empuja a resistir, a controlar, a manipular. Nunca se permite simplemente aceptar lo que está ocurriendo. Harris explica que la resistencia al malestar no solo consume energía, sino que también incrementa el sufrimiento. En la película, cada movimiento de Doug para protegerse termina aumentando el peligro. En la vida real, luchar contra pensamientos o emociones difíciles genera un ciclo similar de frustración y desgaste mental. La obra también aborda el concepto de valores personales. Según Harris, saber qué es realmente importante para nosotros, más allá de los impulsos y deseos inmediatos, es la brújula que permite vivir con sentido. Doug, impulsado por deseo y pasión, carece de claridad en sus valores. Su brújula apunta al placer inmediato y a la emoción, no a principios duraderos. Por eso, cada decisión que toma lo acerca más a la catástrofe. Si hubiera definido previamente sus valores, honestidad, integridad, autocuidado, podría haber rechazado la relación con Lena o al menos manejarla sin comprometer su vida y su libertad. Harris enfatiza que los valores actúan como anclas, no garantizan ausencia de dolor, pero sí proporcionan dirección cuando todo lo demás parece caótico. Harris también introduce la idea de acción comprometida, actuar en la dirección de nuestros valores, incluso cuando sentimos miedo, ansiedad o incomodidad. La paradoja es que cuanto más intentamos evitar el malestar, más nos alejamos de lo que realmente importa. Doug hace lo contrario, actúa solo para eliminar o controlar su miedo y su deseo. Cada elección que toma busca escapar del malestar inmediato o asegurar placer temporal, sin considerar las consecuencias a largo plazo. En términos prácticos, esto nos recuerda que perseguir objetivos sin reflexionar sobre su coherencia con nuestros valores puede convertir la felicidad aparente en una trampa peligrosa. Tal como vemos en el desarrollo de la película, el libro propone ejercicios concretos para manejar la trampa de la felicidad. Uno es la observación consciente de pensamientos y emociones, otro es la identificación de valores fundamentales y un tercero es la acción coherente con esos valores. Doug no los practica y, por ende, cada nueva escena de la película se convierte en un recordatorio del costo de ignorar estas estrategias, secretos que se acumulan, manipulaciones que escalan y decisiones que erosionan su vida. La trampa de la felicidad y Careful What You Wish For convergen en la misma advertencia. Los deseos y la ilusión de control pueden atraparnos. La diferencia es que Harris nos da herramientas para observar, aceptar y actuar con conciencia, mientras que Doug Martin las descubre demasiado tarde, a través de una experiencia dolorosa y extrema. El cruce entre libro y película no solo revela la universalidad de estas trampas, sino que también nos permite entender cómo la psicología detrás de nuestros deseos y emociones opera tanto en la vida cotidiana como en escenarios dramáticos de cine. La historia de Doug y Lena no es solo un thriller erótico, es un ejemplo extremo de lo que Russ Harris describe en La trampa de la felicidad. Mientras vemos a Doug atrapado en una red de deseo y manipulación, podemos identificar claramente cada principio que el libro enseña, aplicado en la vida de un personaje que no tiene herramientas para gestionarlo. La comparación entre la película y el libro permite ver, de manera dramática y tangible, cómo los mismos patrones que nos atrapan en la vida real pueden convertirse en tragedia cuando los ignoramos. Primero, la aceptación frente a la resistencia. En la película, Doug constantemente intenta controlar cada situación, desde mantener la relación con Lena en secreto hasta manipular las circunstancias para protegerse del peligro de Elliot. Cada acción que toma para escapar del malestar solo lo hunde más en el problema. Harris explica que resistir lo que sentimos aumenta el sufrimiento. En el libro, la aceptación es clave, reconocer la ansiedad, el miedo y la tentación como parte de la experiencia sin dejar que nos gobiernen. Doug no practica aceptación. Cada emoción que surge se convierte en un motor que lo empuja hacia decisiones arriesgadas. Si aplicáramos la enseñanza de Harris, Doug podría haber observado su miedo y su deseo, aceptarlos como datos internos y actuar desde sus valores en lugar de dejarse arrastrar por impulsos. Segundo, la defusión aparece de manera dramática en la historia.
Doug vive fusionado con sus pensamientos. Cada suposición sobre Lena y Elliot, cada escenario catastrófico imaginado, se convierte en verdad absoluta para él. La película muestra cómo esta fusión con la mente crea ansiedad y parálisis. Harris enseña a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, a verlos como eventos mentales que no dictan la realidad. La diferencia es clara. Mientras Doug cree que cada pensamiento sobre la traición o la pasión determina su futuro inmediato, un lector que aplica la defusión podría reconocer esos pensamientos y decidir acciones coherentes con sus valores, sin dejar que la mente lo arrastre a la desesperación. Los valores personales son otro punto donde libro y película se cruzan de manera reveladora. Doug no tiene claridad sobre sus valores, actúa solo por deseo y emoción. Lena, por su parte, manipula valores aparentes, amor, confianza, lealtad, para servir a sus propios fines. Harris sostiene que vivir conforme a nuestros valores proporciona dirección, incluso frente al malestar. En la película, la ausencia de brújula moral clara convierte a Doug en un peón. Un lector que hubiera internalizado los principios del libro habría podido evaluar la situación. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Honestidad? ¿Integridad? ¿Bienestar personal? Doug actúa sin esta guía, y eso lo lleva a decisiones desastrosas. El contraste entre la vida guiada por valores y la vida guiada por deseos impulsivos nunca ha sido más evidente que en esta historia. La acción comprometida es otro concepto que se hace tangible al analizar la película. Harris enseña que actuar en la dirección de nuestros valores, aunque implique miedo o malestar, es la clave para una vida significativa. Doug actúa, sí, pero siempre impulsado por evitar malestar o perseguir placer, no por principios. Cada movimiento que hace, desde ayudar a Lena hasta ocultar la verdad sobre Elliot, es reactivo, no comprometido con un valor firme. La consecuencia, la acción no lo libera, lo atrapa. En la vida real, muchos cometemos el mismo error cuando perseguimos objetivos superficiales. Queremos éxito, reconocimiento o placer inmediato, y nos olvidamos de actuar conforme a lo que realmente importa. La película dramatiza esto al extremo, mostrando las consecuencias devastadoras de ignorar la acción alineada con valores. El tema del control es central. Harris explica que la ilusión de control sobre emociones, personas o circunstancias genera ansiedad y sufrimiento. Doug intenta controlar a Lena, manipular la percepción de Elliot, mantener todo bajo su poder, pero todo se le escapa. Cada plan que diseña fracasa porque la vida no es un tablero que él pueda mover a voluntad. En el libro, Harris enseña a aceptar la incertidumbre, a centrarse en la acción efectiva que sí podemos tomar y dejar de luchar contra lo incontrolable. La comparación con la película es directa. Doug lucha contra fuerzas externas y contra su propia mente. Y esa resistencia solo intensifica el desastre. La diferencia entre una vida basada en principios y la obsesión por control es lo que convierte el deseo en trampa, tanto en la ficción como en la realidad. Otro punto crucial es el vivir en el presente. La película está saturada de proyecciones futuras. Doug siempre pensando en lo que podría pasar con Elliot, en cómo protegerse de la manipulación de Lena, en escenarios imaginarios que anticipan desastre o placer. Harris enfatiza que la felicidad surge cuando nos conectamos con el momento presente, cuando nos comprometemos con lo que hacemos aquí y ahora, sin ser arrastrados por fantasías de control o placer. Doug no puede hacer esto. Cada acción está cargada de anticipación, de ansiedad, de deseo. La película también ofrece un paralelo visual poderoso con los ejercicios prácticos de Harris. Por ejemplo, cuando Doug se enfrenta a decisiones críticas, su mente se llena de escenarios hipotéticos y ¿qué pasaría si? En La trampa de la felicidad, Harris sugiere ejercicios de observación consciente. Sentarse, notar pensamientos y emociones, aceptar su presencia sin dejar que determinen la acción. Si Doug hubiera practicado aunque fuera un pequeño ejercicio de conciencia, podría haber reducido la intensidad de sus reacciones, tomado decisiones más racionales y posiblemente evitado la catástrofe. Aquí, la comparación no es abstracta. El libro da las herramientas, la película muestra lo que pasa cuando se ignoran. El contraste entre deseo y valores también se refleja en la relación con Lena. En la película, ella representa la tentación y el riesgo, el deseo desenfrenado, la promesa de placer y aventura. Doug persigue esa experiencia como si fuera la fuente de su felicidad. Harris advierte que cuando confundimos deseo con bienestar auténtico, nos atrapamos en ciclos de ansiedad y frustración. La película dramatiza esto al máximo. Lo que al principio parece excitante se convierte en presión, culpa y miedo, porque la búsqueda del deseo no está alineada con valores sólidos ni con aceptación de la realidad. La metáfora es directa. Perseguir algo sin medir sus consecuencias ni evaluar su coherencia con nuestros principios es jugar con fuego.
La comparación entre libro y película permite ver la coherencia entre teoría y práctica extrema. Mientras Harris enseña estrategias, Doug experimenta la trampa en carne propia. Cada decisión, cada impulso, cada intento de controlar la situación refleja un principio psicológico explicado en el libro. Esto no solo hace que la historia de Doug sea más fascinante, sino que también convierte al libro en una guía práctica para entender nuestras propias trampas mentales y emocionales, sin tener que enfrentarnos a un crimen o a un thriller de alta tensión. La relación entre ambos muestra que la trampa del deseo es universal, dramática en la ficción y sutil pero igualmente poderosa en la vida real. La historia de Doug Martin y la filosofía de Russ Harris convergen en una lección que trasciende cine y psicología. Perseguir deseos sin conciencia ni valores claros nos atrapa, nos desgasta y nos impide vivir de manera plena. La película, con su tensión, seducción y giros inesperados, nos muestra lo que ocurre cuando los impulsos dominan la acción. El libro, con su enfoque práctico y basado en evidencia, nos enseña cómo identificar y romper esos patrones antes de que nos lleven a consecuencias irreversibles. La síntesis entre ambos nos permite comprender no solo la tragedia de Doug, sino también los mecanismos universales que gobiernan la mente humana y cómo podemos aplicar soluciones reales en nuestra vida cotidiana. Doug, desde el primer momento, parece tener control. Verano. Aventura, emociones intensas, la sensación de estar viviendo algo extraordinario. Pero, como Harris advierte, el deseo intenso y la búsqueda de placer inmediato rara vez coinciden con bienestar auténtico. Cada decisión que Doug toma, desde acercarse a Lena hasta intentar manipular la situación con Elliot, refleja la clásica trampa de intentar obtener felicidad mediante la eliminación de malestar o la obtención de gratificación instantánea. Uno de los puntos más poderosos de la síntesis es la relación entre aceptación y consecuencias. Doug no practica aceptación. Cada giro de la historia lo empuja a reaccionar, manipular y controlar. En contraste, Harris enseña que aceptar lo que sentimos y lo que ocurre nos libera de la necesidad de controlar todo, incluso de nuestros propios pensamientos. La película dramatiza el extremo de ignorar esta habilidad. La ansiedad y el miedo se multiplican, las decisiones impulsivas llevan a situaciones de alto riesgo, y la ilusión de que podemos manejarlo todo se convierte en nuestra prisión. El presente y la conciencia plena son otra conexión crucial. Doug vive en escenarios futuros imaginados. ¿Qué hará Elliot? ¿Cómo reaccionará Lena? ¿Qué pasará si alguien descubre la verdad? Harris explica que la felicidad surge de la atención consciente al momento presente, de actuar en coherencia con nuestros valores aquí y ahora. En la película, la incapacidad de Doug de permanecer en el presente lo hace vulnerable, atrapado en su propia mente y en las redes que él mismo ha contribuido a tejer. Los valores personales se vuelven un hilo conductor que une ambas obras. Doug carece de un mapa claro de lo que realmente importa. Deseos inmediatos, atracción física y emoción momentánea lo guían, mientras que Lena manipula valores aparentes para sus propios fines. Harris sostiene que los valores actúan como brújula, proporcionan dirección y nos permiten tomar decisiones coherentes aún frente a emociones intensas o situaciones inciertas. La película y el libro también convergen en la gestión del pensamiento y la emoción. Doug está fusionado con cada pensamiento, cada miedo y cada deseo. Harris enseña la defusión, separar los pensamientos de la realidad y observarlos sin identificarse completamente. El contraste no podría ser más claro. En la ficción, la fusión mental conduce a caos, riesgo y paranoia. En la práctica, la defusión permite responder con claridad y actuar en coherencia con lo que verdaderamente importa. La narrativa cinematográfica nos permite experimentar la intensidad del atrapamiento mental, mientras que el libro nos da un camino concreto para evitarlo. La síntesis entre ambos ofrece una visión completa. Entendemos la trampa y aprendemos cómo salir de ella. Otro concepto que se entrelaza entre película y libro es la acción comprometida. Doug actúa constantemente, pero sus acciones están motivadas por evitar malestar o perseguir placer, no por principios. Harris enseña que la acción comprometida requiere actuar de manera consistente con nuestros valores, incluso frente a miedo o incomodidad. La comparación destaca la diferencia entre actuar por impulso y actuar con propósito. La primera conduce a la trampa, la segunda a la libertad emocional y al bienestar sostenible. La combinación de libro y película nos deja una lección práctica y universal. El deseo, cuando se persigue sin conciencia, valores y aceptación, se convierte en trampa. La película muestra cómo esta trampa puede ser intensa, peligrosa y destructiva. El libro nos da herramientas para identificarla, gestionarla y actuar de manera que nuestros deseos no nos consuman.
La narrativa de Doug se convierte en un espejo extremo de los patrones que todos experimentamos: miedo, deseo, control, anticipación y evasión emocional. La diferencia está en que la vida real nos permite practicar aceptación, defusión, acción comprometida y atención plena antes de que la trampa nos atrape completamente. ¿Qué tan interesante te parece esta película? Cuéntame en los comentarios, dale like si te ha gustado y por supuesto, recuerda suscribirte.